Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 36. Hueco mundo. Final. Las nubes comenzaron a formarse. Oscuro y siniestro, retorciéndose con zarcillos de relámpagos que se dispararon hacia el suelo en intervalos desiguales junto con una afluencia de lluvia y viento que el calor en el área no hizo nada para obstaculizar. Fue un fenómeno creado por el mundo. Algo fuera de las leyes naturales y rayando en lo metafísico. Un fuego que quemó y redujo todo a cenizas, y un poder similar a la creación que impregna todas partes. Dominante e imponente, el choque de la energía espiritual liberó una tensión que sofocó a todos los que se acercaron. Dio un paso adelante, el sonido de la tierra crujiendo bajo sus pies solo resonó por el trueno distante. Su presencia era similar a una tormenta. Una congregación de energía tan densa que incluso estaba afectando el reino de los vivos. Las grietas que se formaban en la tierra conducían a grandes abismos en forma de fisura. El azul espeso y la ferocidad abrumadora no se perdieron en Yamamoto, ya que la misma disposición había aparecido una vez antes junto con la muerte y la ruina. Una aura maléfica y funesta, la más fuerte de su tipo. Vasto Lorde, el más alto de los grandes huecos. La expresión en el rostro de Yamamoto se puso rígida, pero independientemente de los pensamientos que corrían desenfrenados dentro de la mente de Yamamoto, a su yo pasado no le importaba ni un poco. Su atención se centró únicamente en Coyote. Estaba clavada en el suelo dentro de un cráter, orbes rosados apáticos y borrosos, pero mirándolo de todos modos. Las quemaduras estaban esparcidas por su cuerpo, parches de llagas negras y rojizas, que rodeaban una herida perforada directamente a través de su estómago que no podía curarse debido a la falta de reservas. Ella apenas estaba viva y, sin embargo, cuando lo vio, no pudo describir la emoción en sus ojos. Sus dedos cavaron en la tierra, un leve temblor en su cuerpo mientras tragaba e intentaba empujarse hacia arriba, fallando finalmente antes de desmoronarse de nuevo. Sus heridas eran demasiado extensas, muy lejos de como había sido antes. No era justo. Podía entender por qué se cazaban huecos, pero Coyote no había hecho nada malo. Ella no se aprovechaba de los humanos, sino que se mantenía de las abundantes ofrendas dadas en templos y santuarios, áreas llenas de energía espiritual. A cambio, incluso velaba por la seguridad de los lugareños. Él la había visto hacer esto en numerosas ocasiones, incluido él mismo cuando se conocieron por primera vez, debido a lo similar que había parecido a un humano. Eran acciones que ningún otro hueco habría hecho, sin embargo, ella lo había hecho de todos modos solo para terminar en su estado actual. ¿Y a qué costo? El mero acto de defenderse. Una frenética presión espiritual comenzó a gestarse. Espera aquí, Stark, volveré. Su yo del pasado todavía podía recordar las palabras que ella le había dicho entonces. La determinación sería, la voluntad y la solemnidad en sus acciones transmitidas con una disposición silenciosa. No había pedido nada más, resignada a simplemente vivir dentro de una cueva en la ladera de una montaña aislada por otros que, sin embargo, todavía deseaba proteger. Todo por una sola razón por la que no pudo evitar empatizar con ella. Ya no quiero estar solo. Un camino solitario, uno por el que él también había caminado mientras soportaba el dolor de perder a aquellos que una vez habían estado a su lado. Sus manos se convirtieron en puños, los dedos se curvaron en un agarre blanco de nudillos, y para cuando se dio cuenta, ya estaba de pie ante Coyote. Una onda expansiva de energía espiritual dejó a su paso. Los únicos signos aparentes de su movimiento repentino, cuando comenzaron a formarse grietas espaciales en el aire de arriba. Ignoró el posterior ensanchamiento de los ojos de Yamamoto en favor de arrodillarse suavemente sobre una rodilla. Es Stark, Coyote luchó por decir mientras deseaba que su cuerpo se moviera, podía sentir su presencia sobre ella. Sacudió la cabeza, tirando de ella en su abrazo y presionándola contra su pecho para que detuviera sus movimientos. Estaba bien, todo estaba bien ahora. Los asuntos que uno no podía manejar solo a menudo podían ser resueltos por otros. Él estaba allí, su familia. Él la protegería tal como ella lo había protegido a él.
En sus brazos, ella se puso rígida de inmediato, inexperta con el calor que sentía a su alrededor, pero entendiéndola por lo que era. Algo que siempre había estado fuera de su alcance, un vínculo con otro. Sus ojos comenzaron a brillar antes de que un sollozo apagado escapara de sus labios. Él no dijo nada en su momento de debilidad, simplemente manteniéndola cerca y susurrándole al oído. Has hecho lo suficiente, Coyote, es mi turno de protegerte. Coyote tragó saliva ante sus palabras, mientras miraba temblorosamente hacia arriba para encontrarse con su mirada clara. De repente, la luz de una espada se reflejó en sus ojos, haciendo que se ensancharan. Quería gritar en advertencia, pero no tenía la energía para hacerlo. Sin embargo, no necesita preocuparse. Una mano extendida, sin pretensiones y sin ningún factor de intimidación. Era una fuerza que no necesitaba ser percibida para ser entendida, porque su poder actual era uno que ni siquiera se podía sentir. Los misterios y las leyes del mundo ya no podían contenerlo, para presionarlo para que limite su habilidad. Por su habilidad impuesta al mundo mismo, la fuerza misma de su alma. El acero es mi cuerpo. Como por algún decreto inviable, la realidad se doblega, la carne se hace fuerte, la debilidad se endurece. El acero se encontró con el acero en un rotundo choque de metal, con los dedos envolviendo un borde afilado y rejillas. Las chispas volaban sin cesar en arcos, pero no importaba cuánto peso pusiera Yamamoto en su espada, no se cortaba. Nunca se cortaría. No con la gran diferencia en la energía espiritual. La composición en sí misma es demasiado distinta para compararla. Lo que estaba ejerciendo no era simplemente el poder de su energía espiritual solamente, sino más bien el de su mundo interior, rompiendo los límites de la realidad. Una potencia cuya jurisdicción pertenecía solo a uno, el rey del alma. Imposible, el tono de Yamamoto era pensativo, incrédulo. El rey del alma era un ser que era el dios del reino de los vivos y los muertos, poseyendo los medios para cambiar la naturaleza del mundo por iniciativa. Solo en el espacio alrededor de la vecindad, el rey del alma ya no era el soberano absoluto. Era una dimensión de espadas y acero que amenazaba con explotar en un momento dado, reflejado en un par de ojos de color bronce. Su mirada se alejó lentamente de Coyote y se volvió hacia Yamamoto. La impasividad de ella envió escalofríos por la espalda de Yamamoto, mientras un conjunto de circuitos mágicos golpeaban. Convertidores de magia, rápidamente comenzaron a absorber una enorme cantidad de energía latente presente en la atmósfera, canalizándola a la misma mano que se aferraba a la espada de Yamamoto. A raíz de su fuerza actual, las espadas y las armas ya no eran necesarias. El ataque de un hueco sería suficiente. Movió los dedos. Begone. Con una palabra, el mundo se hizo añicos ante los ojos de Coyote. Una fuerza explosiva envolvió completamente a Yamamoto y la alivió de su tensión. Posteriormente, ella no pudo durar más y se desmayó en sus brazos. Reajustaron su agarre sobre ella antes de colocar la mano que había usado para repeler el ataque de Yamamoto debajo de sus rodillas y levantarla. Ya había sufrido bastante, era hora de que se recuperara. Usó su hombro para descansar su cabeza y gradualmente entrecerró los ojos a medida que el humo se disipaba. Un abismo sin fondo se extendía por millas y millas, el agua de un lago cercano se derramaba en él y creaba un vasto río azul que contrastaba con el infierno que aparecía a su lado. La temperatura aumentó instantáneamente, una pared de llamas golpeando hacia adelante como la mordedura de una víbora, derritiendo la grava y las rocas, y convirtiéndolas en un magma oloroso a medida que se acercaba rápidamente a él. No importaba. Yamamoto simplemente había encontrado al oponente equivocado. El fuego es mi sangre. No esquivó el incendio, le dio la bienvenida, un fragmento de su mármol de realidad perforando un agujero en el mundo. A pocos momentos de tocarlo, las llamas desaparecieron sin previo aviso. Flotando en el aire justo encima del río, Yamamoto estaba hecho jirones, su respiración irregular mientras una expresión de temor e incredulidad aparecía en su rostro. Las grietas y astillas pronto comenzaron a formarse sobre las 4 barreras erigidas en el aire antes de romperse por completo. Las formidables reservas espirituales de Yamamoto se agotaron significativamente. En respuesta, miró en silencio al hombre, con expresión fría cuando una espada comenzó a formarse dentro de su mente. Sin embargo, se detuvo abruptamente en medio de su trazado, con los ojos saltando hacia el cielo y hacia la distancia. Estaba siendo observado.
Más importante aún, podía sentir que se había ganado la atención de la entidad en el centro de las leyes del mundo y que matar a Yamamoto solo le ganaría su animosidad. Mirando a Coyote sostenido protectoramente en sus manos, se dio cuenta de que no valía la pena quedarse mucho más tiempo solo para desahogar la ira desde su interior. No podía arriesgar a Coyote por ello. Además, ya entendía que incluso si derrotaba a Yamamoto, nada cambiaría para los huecos a menos que hiciera algo drástico. Como tal, miró profundamente una última vez a Yamamoto antes de irse rápidamente. Necesitaría todo el poder a su disposición para lo que estaba planeando. Yamamoto se enfureció ante sus acciones, el peso de su deber lo instó a perseguirlo, pero detuvo a los pocos momentos de moverse, restringiendo por la fuerza su cuerpo. Sintió algo helado y frío originado en su espalda. Una premonición. Si incluso se movía, sentía que su vida terminaría. Por difícil que fuera de creer, años de experiencia en la batalla habían desarrollado desde hacía mucho tiempo una profunda confianza hacia sus sentidos y le estaban advirtiendo fuertemente. Pasó 1 minuto, luego 2 y luego 10. Fue solo cuando Yamamoto lo sintió lo suficientemente seguro que miró detrás de él. Y cuando lo hizo, su tez palideció ya que por el más breve de los momentos, vio desaparecer los contornos desvanecidos de miles de objetos. Se le secó la boca. Envainando su espada, miró hacia la dirección de la que habían salido los huecos y todas las intenciones de perseguir desaparecieron. No podía permitirse morir en un momento tan precario. La academia todavía lo necesitaba como su director y el Kinki no podía quedarse solo. Era un dilema entre el honor y el deber. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se fue, ya fuera de alivio o cansancio, nadie más que Yamamoto lo sabría. Solo que tan pronto como regresó, prohibió a todos los Shinigami abandonar los terrenos de la academia por un periodo de tiempo. Sin embargo, en el lugar que Yamamoto acababa de dejar, apareció posteriormente un hombre vestido de negro, con el ceño fruncido. Para cuando regresó al templo que una vez había ardido que lo había albergado, los incendios habían sido apagados por la lluvia que se avecinaba. Restos carbonizados de madera astillada y azulejos ennegrecidos yacían esporádicamente en medio de la ruina del interior, asfixiando a todos los que no podían escapar a la muerte. Observó todo esto con una sobriedad que constantemente lo comía. Podía sentir las emociones de su yo pasado, podía comprenderlas incluso sin explicación. Siempre había sido alguien que ponía la vida de los demás antes que él, un tonto cuyo único resultado aceptable era salvar a todos. Al final, ¿qué le había dado? Hizo una pausa en un momento de silencio, pero independientemente de la respuesta, no se arrepintió. Lanzó un suspiro, acercando a Coyote a sus brazos y moviéndose entre los restos. Las brasas se movían en el aire con cada paso, las chispas moribundas de la vida se extinguían en meros momentos fugaces sin previo aviso, al igual que las que se habían quemado hasta la muerte dentro del templo. Restos carbonizados eran todo lo que quedaba, los dedos enroscados en garras en un intento de salir de los escombros, pero fallando por el calor antinatural que había impregnado el área sola. Era por eso que el poder de Shinigami en el mundo viviente estaba restringido en los tiempos pacíficos del futuro. Inocentes fueron asesinados como garantía. Sería uno de los muchos remordimientos que Yamamoto tendría en el futuro mientras pensaba en el pasado. El olor que flotaba en su nariz era nauseabundo, pero no tan perturbador como la familiaridad que sentía en sus acciones con solo caminar a través de los restos del templo. Se ocupó de todo sin palabras, viajando hacia adelante hasta llegar a su destino. «¿Regresaste?», gritó una voz suavemente, débilmente como aturdida. Miró hacia adelante, observando cómo Lilinete se había arrastrado para apoyarse en una roca ennegrecida, con las piernas extendidas frente a ella. Había algo que faltaba en su expresión generalmente optimista, ojos límpidos y desenfocados mientras miraba las ruinas, con los labios temblorosos. «Todos están muertos», susurró mientras sonreía como si todo fuera una broma enfermiza. «El viejo estúpido, los otros mocosos, tíos y tías. Ya no queda nadie que me busque cuando me esconda». Ella tragó saliva, la lluvia que caía le dificultaba determinar si estaba llorando o no. Solo la sonrisa forzada en su rostro era anormalmente incorrecta. «Lo siento», dijo. Las palabras salieron de la boca de su yo del pasado antes de que él lo supiera.
Si no fuera por el hecho de que él y Coyote se habían refugiado en el templo, entonces tal vez no habría sido destruido, las vidas de las personas dentro no habrían cambiado. Al escucharlo, Lilinette sacudió la cabeza mientras gimiendo. No es tu culpa, frunció los labios, una comisura de su boca levantada de un recuerdo. Como había dicho el anciano, este templo acepta a todos, incluso si son diferentes. Tú, yo, Coyote, todos fuimos aceptados. Por eso no es tu culpa. Los dos se quedaron en silencio, él incapaz de pronunciar nada, y ella escuchando el golpeteo de la lluvia. Finalmente, le dio la espalda. ¿Te vas? Una voz lo llamó. Volvió su atención a Lilinette y tuvo que reprimir la culpa que sentía cuando notó el desaliento de su expresión. La lluvia había puesto su rostro pálido, y el viento hacía tiempo que había endurecido su cuerpo, los dedos se movían azules y las mejillas rígidas. No era que él no quisiera llevarla con él, pero la diferencia era que él y Coyote eran almas y ella todavía era de los vivos. Llevarla consigo sería una sentencia de muerte, por lo que ya había alertado a la gente del pueblo situada lejos del templo para que se sometiera a una intervención divina suplantada. Él asintió con la cabeza en respuesta a la pregunta de Lilinette. Mentir solo empeoraría las cosas. La gente de la aldea de abajo vendrá. Te ayudarán, dijo. Sorprendentemente, al mencionar a la gente de la ciudad, la tez de Lilinette parecía palidecer aún más. No, resopló, con los párpados caídos. No ayudarán. Probablemente me matarían en su lugar. Diciendo eso, extendió una mano temblorosa hacia adelante, y desde dentro de ella, una chispa de energía cobró vida, brillando con un verde claro opaco. Piensan que traigo desgracia con este poder. Así es como explicaron por qué murieron mis padres. Con un movimiento, extinguió la energía, tirando de sus rodillas hacia su pecho y nivelando. Fue solo el estúpido anciano el que dijo que es una señal de un individuo fuerte al que el mundo le dio poder, y mira a dónde lo llevó eso. Fue lo mismo para los demás en el templo, pero ellos también se han ido. No queda nadie. Nadie más la aceptaría jamás. Su expresión se volvió sombría, después de un momento, palabras de conciliación en la punta de su lengua, pero vaciló cuando notó la mirada que le estaba dando a Coyote. ¿Está bien?, preguntó tentativamente. Mirando a Coyote, su cuerpo todavía estaba plagado de heridas y quemaduras, su curación natural incapaz de cerrar las heridas sin suficientes reservas. Esta herida, frunció el ceño mientras hablaba, observando cómo Lilinette luchaba por ponerse de pie. Tú también estás herido. No deberías moverte. Lilinette se tambaleó, pero ella lo miró desafiante, una mano sostenida sobre una herida que la había apuñalado en el estómago, que él no había notado antes debido a la forma en que estaba sentada. Fueron solo las quemaduras las que notó primero. Está bien entonces, se tambaleó Lilinette mientras caminaba, al borde del colapso. Todavía hay algo que puedo hacer. Un suave resplandor comenzó a emanar de sus palmas, un verde claro opaco que era como un faro en la noche. Él no la detuvo. Él ya entendía que nada de lo que pudiera decir podría comunicarse con ella en ese momento, sino que podría causarle más dolor. Por lo tanto, no se movió. Al ver sus acciones, Lilinette tragó saliva audiblemente, bajando la cabeza. Gracias, susurró mientras sus manos caían sobre el costado de Coyote, la energía en sus palmas se transfirió a Coyote en mods de luz verde. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso rígido. Tú, tartamudeó. Lilinette negó con la cabeza y, como resultado, él apretó los dientes. Al principio, había creído que lo que Lilinette estaba transfiriendo a Coyote era solo la energía espiritual que mostró momentos antes, pero centrándose en la energía menguante de su cuerpo, estaba claro que no era tan simple. Lo que se estaba transfiriendo no era solo energía espiritual, sino la potencia de la fuerza vital misma. Ya podía ver signos visibles de mejora sobre la forma de Coyote, pero en contraste, esto no era algo que fuera fácil de aceptar para él. Morirás, dijo agitado. Mirándolo, vio las profundidades del vacío en los rasgos de Lilinette, fríos e insensibles. Ya tengo al lado al estúpido viejo y a los demás, dijo con ironía. Al menos de esta manera, puedo dar solo un acto más de bondad. No, se apresuró a decir, pero las manos que estaban a pocos minutos de actuar se congelaron.
Por favor. Un sollozo de desesperación salió. No quiero estar solo. Lilinette inclinó la cabeza hacia abajo, sus labios temblaron. No importa cuánto quiso intervenir, no podía moverse, viendo cómo la vida abandonaba gradualmente el cuerpo de Lilinette. La acción de renunciar a su fuerza vital incluso hizo que su cuerpo se deteriorara a un ritmo visible hasta que Lilinette se desvaneció por completo del mundo. Su vida se transfirió para curar a Coyote mientras estaba aturdido. Gracias. Una última muestra de gratitud se filtró en el viento, y luego desapareció. Todo se había ido. Por primera vez desde que su yo del pasado recuperó sus recuerdos, sintió vacío en su corazón. Este nuevo mundo en el que estaba, no podía aceptarlo. Los huecos fueron cazados solo por el pecado de existir, y las escaramuzas de otros no tuvieron en cuenta a aquellos que eran impotentes para resistir. No era justo. Se decía que los Shinigami estaban del lado de los justos y los justos, pero él no veía justicia. Solo la muerte y la persecución que arrastraron a los inocentes. Si Hoyos no tuviera lugar ni en los reinos de los vivos ni en los muertos, entonces crearía ese lugar al que todos podrían regresar y llamar hogar. Para que ningún Shinigami o Kinki pudiera tener una razón para luchar cerca de los asentamientos humanos de nuevo. Su agarre se apretó alrededor de Coyote en sus brazos. Una familia aunque no sea por sangre. Su poder se hinchó a su alrededor, extendiéndose por cientos y miles de millas, un pilar que divide el cielo. El suyo era un mundo de acero y llamas, un arsenal de miles y miles de cuchillas. Sin embargo, su realidad interior no era adecuada para que vivieran huecos, sus creencias y ambiciones reflejaban su vasto arsenal como un obstáculo más que una necesidad. No importaba, su yo pasado entendía lo que había que hacer. Un sacrificio hecho sin una sola vacilación. Se cernía en el aire, truenos resonando en la distancia. Soy el hueso de mi espada. Las palabras de poder que representan un significado más profundo enviaron ondas invisibles de energía a través de todos los rincones del mundo. Un encantamiento de confianza en uno mismo. Las fracturas aparecieron en el aire, oscuras y como vidrios rotos en apariencia, que conducen a una dimensión de engranajes monolíticos giratorios y un horizonte de color bronce. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Sus dedos se curvaron en puños, volutas de aura espiritual desenfrenada que actuaban como zarcillos que se disparaban en todas direcciones. Quería ser un mundo para que vivieran todos los huecos, para poner fin a una vida de constante ocultación y opresión. Rugió, largo y duro, llevando un poder desenfrenado que hizo que todos los huecos presentes en cualquier lugar se detuvieran. Una llamada de reunión de un gran Hoyo. Abasto Lorde. Los huecos comenzaron a abandonar su reclusión uno por uno y se movieron en cierta dirección, atraídos por la protección de los fuertes. He creado más de 1000 cuchillas. Podía sentirlos venir en grandes cantidades sin siquiera ocultarse. En otros lugares, los Shinigami y Kinki que notaron la gran cantidad de huecos, no se atrevieron a intervenir sin suficientes refuerzos, de lo contrario, la muerte era el único resultado, desconocido para la vida. La energía a su alrededor retumbó, una vibración se sintió en todas partes. Ni conocido hasta la muerte. Cerró los ojos, mirando dentro de sí mismo. Hoyos nunca prosperaría en su mundo interior como era. Lo que necesitaba era una tierra de vacío y altos niveles de energía espiritual que durara sin conflicto con las leyes del mundo. Como tal, tenía que integrarse. Ya no impondría su voluntad sobre el mundo, sino que permitiría que el mundo alterara la suya. Fue el nacimiento de una nueva dimensión. Los fantasmas nobles no existían en el mundo en el que se encontraba, pero lo que sí existían eran armas de equivalencia aproximada llamadas Zanpakuto. Las numerosas armas almacenadas dentro de su arsenal se alteraron, dando vida a espíritus que antes no estaban presentes, partes de un alma pertenecientes a héroes legendarios que se manifestaban en sus armas. Escudo del Ulster de Irlanda. La Rosa de Olimpia. El héroe del nivel Ungenlein. Todos cambiaron para adaptarse a las leyes del mundo. Sin embargo, aún así, había algo a lo que tenía que renunciar. El camino hacia adelante llega lentamente a su fin, la más afilada de las espadas se embota en el crepúsculo. Sus esperanzas y creencias, lo que dio vida a su mundo se basó en un deseo sincero. Crear un universo verdaderamente vacío, carente de deseos ni ambiciones.
El horizonte de bronce comenzó a oscurecerse, una luna pálida que representaba el final de una era que se elevaba hacia un cielo oscuro mientras los engranajes monolíticos caían uno por uno. Las brasas que flotaban en el viento se convirtieron en cenizas flotando en el suelo y enterrando todo lo que estaba debajo. Las venas de fuego en lo profundo del suelo se cristalizan en cuarzo gris opaco. Algo dentro de él se rompió, los ideales que contenían los recuerdos recuperados de su yo pasado se almacenaron por la fuerza para que todo no fallara. No me arrepiento. Un crisol vacío. Se tambaleó, manchas blancas de cenizas extinguidas injertando sobre su cuerpo y agrandando el agujero hueco en su pecho. Y así, mientras oro, Unlimited Blade Works. Las marcas tribales que reflejaban la naturaleza de las leyes del mundo viajaban arriba y abajo de su cuerpo mientras la realidad se distorsionaba, una grieta descomunal que se formaba en el aire. La primera garganta. Los huecos que se habían reunido rápidamente no necesitaban ninguna indicación para comprender lo que estaba frente a ellos, la arena blanca que podían ver a través de la lágrima entre las dimensiones lo suficientemente evidente. Se quedó quieto, observándolos filtrarse, hordas de huecos que eventualmente construirían sus propios reinos y refugios. Entraron con autoabandono, solo unos pocos se tomaron el tiempo para mirar y memorizar su imagen. Actualmente, las cenizas que se injertan sobre su piel aún no lo habían cubierto por completo, preservando su imagen original de aspecto humano y a qué recuerdo se aferró obstinadamente su yo pasado. Tú, serás recordado. El hueco que habló era un esqueleto para un hueco de trapos marrones que adornaban su forma. Este rey lo recordará. Simplemente asintió en respuesta, su energía lo abandonó gradualmente de su esfuerzo mientras observaba cómo el hueco esquelético desaparecía a través de la garganta. De hecho, muchos de los huecos entendieron lo que había hecho y su gratitud simplemente no podía ser descrita. No hablaron, pero sus sentimientos ya estaban transmitidos. No solo el mundo humano se estaba estancando para obtener huecos más fuertes, sino que también era peligroso. Eventualmente, ningún otro hueco apareció para entrar en la garganta, dejándolo solo con Coyote en sus brazos. Lentamente, constantemente, la colocó a través de la lágrima entre dimensiones. Un lugar donde ya no tenía que esconderse bajo la opresión, y un lugar donde abundaban los huecos. Ya no debería estar sola. No era que su yo del pasado no quisiera quedarse con ella, era que no podía. Su yo pasado todavía necesitaba estabilizar el mundo creado. Mientras Shirou observaba las acciones de su yo pasado, no pudo evitar suspirar aliviado. Coyote no murió. Ella estaría bien. Con eso en mente, observó cómo su yo del pasado abría una garganta más pequeña y entraba, llegando a una colina ahora enterrada por varias capas de arena. Era un lugar que Shirou conocía demasiado bien, el punto de vista que siempre había frecuentado. Ahora bien, suspiró su yo del pasado mientras se agachaba. Solo queda una cosa por hacer. Cerrando los ojos, su yo pasado finalmente renunció a las cosas sobre sí mismo en las que se aferraba obstinadamente. La ambición de sus ideales y la motivación para seguir adelante, su alma se vuelve verdaderamente vacía. La representación misma del mundo a su alrededor, estéril e indigente, las brasas pálidas que lo cubrían por completo mientras residía dentro del centro del reino para actuar como su alfiler de linchamiento temporal. Un juego de manos en blanco. El vasto de Uite. Fue el último recuerdo que Shirou vio de su yo pasado cuando sintió que la voluntad de Logioku lo arrastraba de vuelta al presente. Mientras tanto, Coyote se agitó, sus ojos se abrieron mientras se empujaba fuera de la arena. «Stark». Ella gritó suavemente, la mirada se desplazó hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Sin respuesta, la esterilidad de las interminables dunas le daba una sensación de pánico mientras sus pupilas se dilataban. Estaba sola una vez más. Era un mundo de vacío, de ceniza blanca y espadas enterradas. La misma luna pálida se reflejó en el cielo. Una fragua sin llama. Un mundo hueco. Hueco mundo. Abrió los ojos, mirando con incertidumbre a Logioku en su palma y clasificando la información en su cabeza mientras un estremecimiento recorría su cuerpo. Había visto el pasado, lo que le había sucedido y la decisión que su yo del pasado había tomado. Para permitir que los huecos vivieran en un mundo estable, su yo pasado era a su vez incapaz de mantener la memoria de los ideales que lo habían convertido en el hombre que era.
De lo contrario, el vacío del que los huecos prosperaron dentro del mundo se derrumbaría, reemplazado por una energía inadecuada. Uno que fuera puro, en lugar de funesto, más apropiado para Shinigami si acaso. Se estremeció al pensar en lo que los Shinigami habrían hecho si Hueco Mundo realmente se hubiera vuelto beneficioso para ellos. Habrían hecho la guerra con certeza. Por otra parte, el hecho de que había recuperado sus recuerdos ahora tendría poco efecto en el mundo. Después de pasar milenios integrados con las leyes del universo actual, el mundo que había creado se había vuelto intrincadamente ligado a los demás, creando 3 mundos en total. Hueco Mundo, la sociedad de almas y el mundo humano. La única diferencia entre el de antes y el de ahora era la conexión que sentía con el mundo. La armería enterrada le pidió que volviera a encender lo que se había enfriado. Poco a poco, comenzaron a formarse grietas en la armadura blanca pálida de Hueco sobre su cuerpo, rompiéndose por completo con el regreso de lo que había perdido. Su cabello rojo estaba libremente, su cuerpo tonificado desnudo de cualquier ropa además de un trapo atado alrededor de su cintura, el agujero hueco alrededor de su pecho se había reducido en diámetro. Sus músculos se flexionaron por reflejo, las manos se juntaron y soltaron, mientras patrones similares a Interface brillaban brevemente sobre su piel. Shiro Emiya. Eso era lo que era, el hombre con un sueño incapaz de realizarse, pero luchando por él de todos modos. ¿Cómo o por qué terminó en un mundo diferente al suyo? Todavía no estaba seguro de ello, incluso con el regreso de sus recuerdos. Sin embargo, sabía que no había sido secuestrado por el mariscal mago, ya que podía recordar claramente haber muerto en vida, una fuerza de humanidad que lo contactó y su pronta negativa. Ahí radica el misterio. El marco de tiempo desde que había cerrado los ojos en la vida, y cuando los había abierto en la muerte. La respuesta que quería estaba ahí. La razón de su presencia en el mundo y lo que se suponía que debía ser. Y el único que podría ayudarlo en esta respuesta era el ser que vigilaba los reinos, actuando como su alfiler de linchamiento, el rey del alma. Al final, todavía tendría que ganarse una reunión, pero como Joe sabía que sería imposible aprobar cualquier tipo de solicitud formal. Por lo tanto, cooperar con Aizen por el momento era probablemente lo mejor para él, ya que no tenía ningún conocimiento sobre dónde residía el rey del alma o cómo comunicarse con él. Con la ruptura del exoesqueleto blanco a su alrededor, no tuvo más remedio que darse cuenta de que Aizen todavía estaba de pie frente a él, mirándolo con un ojo crítico. ¿Por qué no puedo sentir tu energía espiritual? Era la primera pregunta que salió de la boca de Aizen, pero no estaba de humor para responder. En cambio, devolvió el Ogyoku a Aizen y ocultó su agitación, el temor brotando de su interior como una herida supurante. Se suponía que ella estaba aquí. Él la había salvado, se había asegurado de que estuviera a salvo antes de estabilizar el mundo. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué no podía sentir su presión espiritual única dentro de todo Hueco Mundo? Era uno de una ferocidad constante, dominante y tan vasto como un océano. Absolutamente inconfundible. Coyote tenía que estar aquí en alguna parte. Debido a la conexión que tenía con el mundo, era posible para él obtener un sentimiento general de los demás dentro de él hasta cierto punto. Los diferentes niveles de poder de los individuos dentro de Hueco Mundo estaban representados por la luz radiante que emitían en el ojo de su mente, y Coyote, ella debería haber sido una antorcha con la cantidad de fuerza que poseía. Y, sin embargo, la antorcha no existía, solo una multitud de luces más pequeñas. La singularidad de su aura era una con la que estaba extremadamente familiarizado. Abandonando todas las intenciones de discutir cualquier cosa con Aizen en este momento, todo lo que le importaba era la ansiedad que sentía al no poder sentir la energía espiritual única de Coyote. Debería haber sido imposible para él no poder sentirlo dado lo grande que había sido en el pasado, y sin embargo, no importaba en qué parte de Hueco Mundo intentara sentirla, no podía encontrarla. Aumentando la incertidumbre, se quedó con su último recurso. Un recuerdo de cierta ladera de la montaña que ya no podría olvidar. Porque era algo que significaba el mundo para Coyote. ¿Por qué rugió Joe? Una acción cuyo significado se había perdido hacía mucho tiempo para la nueva generación de Hoyos. Rugió, un aullido que se extendía a través de las dunas estériles, amplificado a través de su conexión con el mundo. Un grito lejano con una sola intención detrás. ¿Dónde estás?
La distinción y familiaridad de la misma no se perdió en la totalidad de Hueco Mundo por los antiguos huecos, un rugido profundo y gutural lleno de poder desenfrenado. Barragán, en el centro de las noches, miró sin comprender hacia el cielo iluminado por la luna, un destello parpadeando dentro de sus cuencas huecas. Los aullidos continuaron, volviéndose más y más desolados con cada momento que pasaba, esperando la respuesta de otro que nunca llegó. En otros lugares, otros dos sintieron una sacudida dentro de ellos que apenas podían comprender, una tristeza y un duelo inexplicables que instantáneamente los arraigaron en su lugar. Sin palabras, Stark se disparó desde donde estaba durmiendo la siesta mientras Lilinete, que una vez estaba viendo a Ichigo entrenar con él, tragó saliva audiblemente. Ambos miraron fijamente a lo lejos, incapaces de explicar el dolor agudo que sentían dentro de sus almas mientras la palabra familia aparecía persistentemente en sus mentes. Simplemente no podían entenderlo. La profundidad de lo que familia significaba para ellos. Ni la razón por la que tenían ganas de llorar. Gracias por leer. Y gracias por mis nuevos patrocinadores. Evance David P. Eric G. Sachs. P. Untreon. /Parcasius. Capítulo 37. Espada y alma. Prólogo. Lilinete se sintió entumecida. Una sensación de frío y vacío echando raíces dentro de ella que la hizo controlar sobre sí misma, sus rodillas tirando hacia su pecho mientras sus brazos las envolvían. Los aullidos continuaron. Persistente pero ansioso. Familiar pero no. Te protegeré. Ella tragó saliva, sus labios se fruncieron gradualmente. ¿Por qué dolió tanto? No en el sentido físico, sino en el mero pensamiento de palabras cuyo significado no debería haber tenido nada que ver con ella. Stark. Stark. El nombre se repitió en su mente, como una daga que mide su alma. ¿Dónde estabas? Un sollozo inaudible salió de su boca, la acción pasó desapercibida para Silent, que estaba a su lado y mirando a Ichigo. La arena sopló sobre su rostro. Partículas transportadas por un viento inmóvil que levantaba las trenzas de su cabello para revelar ojos humedecidos, lágrimas corriendo por sus mejillas que ella ocultaba inclinando la cabeza y presionando su rostro contra sus rodillas. Quería reírse de sí misma, de su comportamiento poco hueco, pero todo lo que podía hacer era temblar cuando cesaron los aullidos, el silencio penetró profundamente en su psique. Sus manos se convirtieron en puños, se le formó un nudo en la garganta que no desaparecía. Los resfriados apagados llegaron casi sin previo aviso, su tez palidecía cuando un deseo inexplicable de rugir brotaba de su interior como el agua golpeando las compuertas. Peor aún, la sensación se intensificó cuando vio la luna en la distancia, un blanco etéreo y brillante. De cielos despejados y noches vacías. Una luna que siempre fue la misma. Una ladera solitaria donde solo faltaba él. Su expresión se calmó, una sensación de pérdida sin fondo la abrumó mientras se desmoronaba sobre sí misma, un intento subconsciente de hacerse lo más pequeña posible. Nada tenía sentido, el estado de ánimo jubiloso en el que había estado hace poco tiempo se desvaneció cuando su mirada dejó a Ichigo, Nel y Silent hacia la dirección donde los aullidos se habían detenido. Solo. Siempre solo. La esterilidad de la arena a su alrededor nunca se sintió tan vacía. Ella sacudió la cabeza en negación. No. No. Ya no estaba sola. Estaban Shirou, Nel, Silent, las tres brujas y todos los demás a su alrededor que le hacían gestos para saludarla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de repente se sintió como si todo estuviera mal? Tómalo. Una voz suave pero fuerte, cariñosa y paciente resonó en sus oídos. El tipo que levantó los pelos en la parte posterior del cuello. No puedo hacer mucho por ti como soy ahora, pero lo menos que puedo hacer es prepararte esta comida con todo mi esfuerzo. Los huecos no necesitan comida, murmuró involuntariamente con una voz ahogada apenas por encima de un susurro, sus labios pronunciando las palabras mientras temblaba visiblemente. No hay necesidad de salir de tu camino. Aún así, somos familia, ¿no? Su cuerpo se calmó, como si estuviera agotado de toda energía, el viento soplaba sobre ella incapaz de provocar una sola reacción, incluso cuando sentía que alguien aterrizaba a su lado. Stark apareció, solemne y frunciendo el ceño de manera inusual, tomándola suavemente en sus brazos y acelerando sin decir otra palabra. Ella no se resistió.
Podía entender el tipo de pensamientos y emociones que Stark estaba experimentando exactamente, porque él también era como ella. Sus brazos inconscientemente lo envolvieron, buscándolo para un consuelo que era inexplicable. Porque Stark siempre había sido su único apoyo. Ella no sabía a dónde iban. De hecho, Stark probablemente tampoco lo sabía. Lo único que importaba era que necesitaban tiempo para pensar. Nada. Ni una sola respuesta. Al menos no el que estaba buscando. Miró fijamente la vasta extensión de hueco mundo y no sabía qué sentir. Por un lado, sabía que había salvado a Coyote, pero por el otro, estaba claro que ella no estaba cerca. Por supuesto, era posible que ella estuviera en el mundo humano, pero las probabilidades de tal cosa eran demasiado bajas para considerarlas. Después de todo, la presencia de un hueco llamaría inmediatamente la atención de Shinigami y con menos áreas despobladas por humanos. Las posibilidades de permanecer sin ser detectadas eran abismales. Para Coyote y muchos huecos que habían vivido y experimentado la dura vida de los casados, no había forma de que regresaran voluntariamente a un estilo de vida tan oprimido. Por lo tanto, el hecho de que ella se hubiera ido era como un peso insoportable presionando sobre sus hombros. Más aún, porque se había asegurado de que su yo pasado la hubiera salvado. Sus ojos se entrecerraron bajo la luz de la luna, los orbes de bronce aparentemente mirando a la totalidad del mundo, pero incapaces de encontrar a la persona que importaba. Poco a poco, sus cejas se fruncieron con impotencia, entendiendo que ya no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, no se había rendido. Debe haber habido una razón por la que Coyote le había recordado a Stark y Lilinette en el pasado, pero no importaba cómo lo pensara, no tenía sentido. Independientemente de las similitudes, Coyote era una persona, no dos. Stark y Lilinette tenían sus propias personalidades distintas, gustos y disgustos, hábitos y experiencias. Fueron lo que formó a un individuo para convertirse en lo que era, y Stark y Lilinette eran demasiado diferentes de Coyote. Stark era quizás el más parecido a ella, pero aparte de su silencio general, fuerza y disposición, no se parecía en nada a ella. Tranquilo pero motivado. Inactivo, pero no perezoso. Una mujer fuerte que pasaba sus días sosteniendo las responsabilidades que se había impuesto a sí misma en pago por las ofrendas que tomó de los humanos. La personalidad de Stark, en contraste, era demasiado inferior para compararla. No fue hasta que el hombre entró en acción que la impresión de todos de que él era inútil cambió. Lilinette, por otro lado, era un rompecabezas más grande. Ella no era Coyote, pero su parecido con la chica del santuario del pasado era asombroso. Como su yo pasado había estado inconsciente durante la mayor parte del tiempo en la casa lateral del templo, no estaba seguro de su temperamento, pero sentía que estaba inquietantemente cerca de cómo Lilinette habría actuado. Y, sin embargo, por mucho que quisiera detenerse en el tema, no estaba exactamente solo en este momento. ¿Ya terminaste? Un rastro de burla cruzó por el rostro de Aizen, pero se fue demasiado rápido para determinarlo. Shirou no comentó sobre lo que había visto como en contexto, de repente aullar sin previo aviso ni razón fue motivo suficiente para que Aizen dudara de su mentalidad. Aún así, no significaba que quisiera explicarse y, por lo tanto, simplemente asintió con la cabeza ante la pregunta de Aizen, haciendo una nota mental para interrogar a Lilinette en una fecha posterior. Las comisuras de los labios de Aizen se torcieron en una sonrisa irónica, sin presionar por una respuesta que sabía que no recibiría. Por otro lado, Shirou tampoco se molestó en responder a la pregunta anterior de Aizen sobre su falta de energía espiritual. Porque no era que no tuviera ninguna energía espiritual, sino más probablemente porque Aizen no podía sentirla con su estado actual de ser. De hecho, estaba por todas partes. Todo lo que uno tenía que hacer era respirar o canalizar la energía espiritual que saturaba el aire mismo. Era un mundo de cuchillas ilimitadas. Una armería sin vida, pero que sigue siendo parte de él. El aspecto desolado de su alma imponiéndose en los reinos y sosteniendo cada hueco dentro de hueco mundo. Este era su mundo. Su poder se dio cuenta. Ninguno capaz de igualarlo dentro de sus confines. Su espalda se enderezó mientras miraba a Aizen en silencio, el hombre a su vez haciendo lo mismo con él, creando una atmósfera tensa.
No sería una mentira admitir que Aizen le había hecho un favor a propósito inadvertidamente, pero al mismo tiempo, el hecho de que no pudiera ver a través de Aizen era motivo de precaución. Aizen le recordaba demasiado a un falso sacerdote que había conocido en el mundo humano, Kirei Kotomine. Un hombre que escondía siniestros motivos ocultos detrás de una fachada accesible y amigable. Puedes leer mis pensamientos tan bien como yo puedo leer los tuyos, supongo. Aizen comenzó imperturbable, con una inclinación hacia sus labios. Por lo tanto, debes entender que cualquier precaución que podamos tener entre nosotros es simplemente una pérdida de tiempo sin nada que ganar. Por lo tanto, es el concepto de beneficio mutuo. Obstaculizarte en este punto no es lo mejor para mí, del mismo modo, obstaculizarme hará que sea más difícil llegar al palacio del Rey del Alma. Sus cejas se arrugaron ante las palabras de Aizen. Con respecto al Palacio del Rey del Alma, Aizen lo había mencionado antes, pero nunca había explicado su método. ¿Qué es exactamente el Palacio del Rey del Alma? Preguntó observando la forma en que Aizen parecía estar esperando la pregunta. Aizen asintió con la cabeza antes de explicar. El Palacio del Rey del Alma, como su propio nombre lo indica, es la dimensión que alberga al Rey del Alma. En términos generales, es impenetrable debido a sus defensas, 72 barreras entre él y el Seireitei con refuerzo adicional de una pared de roca Sekiseki. Sin embargo, hay una manera. Aizen levantó un dedo. Una llave real, simplemente llamada Ken. Aizen se ajustó las gafas mientras continuaba. Como se puede suponer, adquirirlo en un asunto legítimo es imposible, pero forjarlo no lo es. El hecho es que creo que no aprobará los medios en los que pretendo forjar esta clave. El tono de Aizen era tentativo, casi resignado. Para un hombre como Aizen, a menos que tuviera absoluta confianza en sus probabilidades, entonces no actuaría precipitadamente. El hecho de que no pudiera sentir la energía espiritual de Shirou llevó a su mente a una conclusión que no quería considerar, pero tenía que hacerlo. En cuyo caso, no estaba en una posición de igualdad de condiciones. Inteligente como era, sabía que tenía que ser el primero en ceder en tal situación. ¿Y qué requisitos son necesarios? La forma en que Shirou hablaba era menos opuesta, posiblemente debido al hecho de que Aizen no parecía tener ninguna intención de engañarlo. Primero necesitamos un terreno espiritual en el que crear la llave. Karakura Town en el mundo humano puede ser suficiente para una ubicación. Aizen comenzó a enumerar lentamente, ignorando la contracción que se formó en la frente de Shirou al mencionar la ciudad humana. Después de todo, la ciudad de Karakura todavía estaba fresca en la mente de Shirou, más bien era más una aldea quemada la última vez que la había visto. También era el lugar donde todo comenzaba y terminaba. Continúe, le pidió cuando se dio cuenta de que Aizen se había detenido prematuramente para dejarlo procesar la información. Bueno, entonces, con el terreno espiritual ubicado, todo lo que se necesita es la fuerza del alma de uno. Aizen hizo una pausa. Mientras tanto, Shirou no vio nada desagradable con los requisitos hasta que se dio cuenta del verdadero significado de las siguientes palabras de Aizen. 100.000 de ellos. Un recuerdo brilló en su mente. La destrucción causada por una llama que nunca debería haber sido llevada demasiado cerca de la tierra. Brasas flotando en el viento, y el olor acre de la carne carbonizada y la ceniza. Una niña mirando a una luna sin nubes, sola. Sus bandas se convirtieron en puños. Lo que Aizen estaba insinuando era hacer algo no diferente de lo que Yamamoto había hecho en el pasado, y la destrucción que causó en los inocentes con su sola presencia. Peor aún, Aizen lo haría intencionalmente para cosechar la cantidad necesaria de almas. No, fuera de discusión, se apresuró a negar, mirando con los ojos. Aizen se encogió de hombros sin cuidado. Entonces, ¿qué crees que hacemos? Sin la protección de esas almas, cualquier individuo que pensara en acceder al Palacio del Rey del Alma se reduciría a nada por la fricción de pasar a través de las 72 barreras. Dijo complacientemente. Shirou permaneció en silencio en contemplación, pero se dio cuenta de que no podía pensar en nada. Frustrado, solo podía dejar el asunto a un lado, pero ciertamente no bajo la discreción de Aizen. Déjame el problema a mí. Pensaré en algo, dijo con severidad. Aizen lo miró críticamente, pero dejó que el asunto se deslizara ya que tenía sus propias consideraciones que abordar.
Bien, te dejaré el asunto a ti, pero debes entender que el problema no puede dejarse sin resolver por mucho tiempo. Un antiguo colega mío, un conocido si se quiere, llamado Urahara, puede haber deducido ya mi objetivo final. Kisuke Urahara. El nombre surgió en su mente, alguien que Aizen había mencionado una vez antes, y la misma persona que había herido a Brans. Posteriormente, la impresión que tuvo de Kisuke estuvo lejos de ser agradable, más aún cuando Brans había explicado recientemente que había tratado de razonar con Kisuke antes de la confrontación. Sí, él es exactamente el hombre del que te advertí en el pasado. Una expresión vigilante se abrió paso en el rostro de Aizen, con la boca curvada hacia abajo. Dale a ese hombre suficiente tiempo y probablemente ideará un método para que sea imposible ingresar al Palacio del Rey del Alma, incluso con los 2 requisitos necesarios para crear un Ken. Se quedó en silencio ante la admisión de Aizen, ya que un peso invisible parecía haberse colocado sobre sus hombros. Aún así, encontraré una manera. A fin de la discusión. Permaneció persistente, observando cómo Aizen suspiraba en respuesta. Un tenso silencio siguió poco después, pero finalmente Aizen hizo algo que nunca había hecho antes, impulsado por la incesante molestia de su propio espíritu Zanpakuto. Kyoka Suigetsu hizo un puchero en el aire, visible no solo para Aizen sino también para Shirou. Sus ojos claros y rasgos tranquilos se inclinaban hacia arriba mientras asentía con la cabeza. Muy bien, admitió Aizen, entreteniéndose un poco por la forma en que la fachada tranquila de Kyoka se derritió gradualmente, como si estuviera feliz de que sus conocidos finalmente se llevaran bien. Tantas preguntas como Aizen tenía sobre la materialización de Kyoka, la mayoría de ellas tendrían que esperar hasta que estuvieran en privado. Mientras tanto, Kyoka se disipó voluntariamente después de darle a Aizen y Shirou una última mirada para transmitir que no quería que ninguno de ellos peleara. Era una vista divertida, y una en la que Aizen tendría que reflexionar para Kyoka Suigetsu fue creada a partir de una parte de su propia alma. A su vez, ella sirvió como un reflejo de otro aspecto de sí mismo. Sin embargo, no era un asunto urgente. Aclarándose la garganta, la disposición de Aizen cambió a algo no muy cordial, pero tampoco del todo agravante. Como te voy a dejar el tema de las almas, todavía hay muchas cosas que tengo que hacer de antemano, y obstaculizarme solo servirá para obstaculizar nuestro progreso mutuo, dijo Aizen en broma. Shirou levantó una ceja. ¿Estás pidiendo permiso para moverte por tu cuenta en Hueco Mundo? Resumió sin pensarlo 2 veces. Simplemente dijo, sí, admitió Aizen libremente sin un cambio de expresión. Hay muchas cosas que deben hacerse y otros huecos que quizás aún no hayas conocido bajo mi mando. Esa y el aporro Grans, por ejemplo, puede ayudarme en diferentes facetas tecnológicas, sin mencionar que todavía existe la cuestión de crear lo que llamo espada con el Ogyoku. Una experiencia similar a la que habías experimentado, pero la falta de energía espiritual que puedo sentir de ti me deja un poco desconcertado. Haz lo que quieras, Aizen, cruzó los brazos, mirando hacia las vastas dunas en la distancia, específicamente en cierto punto antes de volver a centrar su atención. En ese caso, tendrás que perdonarme por mi urgencia. Diciendo eso, Aizen se fue rápidamente en la dirección donde conocía a Rivel y los otros hoyos. Shirou no lo detuvo, él también tenía cosas que tenía que hacer. Hueco Mundo era su mundo, y como tal, no tenía que preocuparse por lo que Aizen pudiera hacer porque podía sentirlo. La energía espiritual de Aizen se distinguía de los otros huecos, debido a su pureza que contrastaba con el aura funesta de los huecos. En ese sentido, sin embargo, se dio cuenta de varios otros dentro de las arenas de Hueco Mundo. Shinigami. Su expresión se volvió gélida. No tenía ningún recuerdo agradable sobre Shinigami del que hablar, y el hecho de que lo hubieran instigado a la acción una y otra vez era evidencia suficiente de que nunca se llevarían bien. Habían lastimado a Brans y Lilinete. Habían capturado a Silent sin tener en cuenta las consecuencias. Defensores de la justicia y la integridad, los Shinigami simplemente no pudieron reflejar ese papel. Había visto mejor. Un rey ideal de las paredes blancas de Camelot, asumiendo las cargas de su gente y cargándolas sin quejarse. La presencia del Shinigami que estaba sintiendo actualmente aparte de Aizen y los demás fue suficiente para que actuara. Porque si había una lección que había aprendido sobre Shinigami, era que nunca estaban lejos de problemas.
dio un solo paso y desapareció. No hubo ráfagas de viento ni ráfagas de energía espiritual. Solo el sonido de los céfiros soplando. En el momento en que Soifón sintió que algo andaba mal, era demasiado tarde para reaccionar. Las arenas a su alrededor se convirtieron en una tormenta arremolinada que oscureció su visión, pequeños granos que encontraron su camino a través de las aberturas más pequeñas de sus prendas y se frotaron incómodamente contra su piel. Algunos incluso aterrizaron en sus ojos, lo que los llevó a regar mientras los frotaba incesantemente con molestia. Dejó caer el dispositivo que Yoruichi le había confiado de Urahara y señaló a los otros miembros de la segunda división junto a ella que se detuvieran y se reunieran. La tormenta de arena vino de la nada, la ferocidad de la misma le dio una premonición ominosa. Como capitana de la segunda división y fuerza de tarea especial de la Sociedad de Almas, hacía tiempo que había aprendido a confiar en sus sentidos. Cada poro y fibra de su cuerpo le estaba advirtiendo que la muerte se acercaba. Era un poder con el que ella y los demás no podían esperar lidiar. El suelo aparentemente cobraba vida cuando un mundo ilusorio de acero brillaba en sus ojos. «Sé capitán, la arena», exclamó uno de sus subordinados. Mirando hacia abajo a sus pies, su semblante se volvió sombrío antes de que ella y los demás abandonaran el área con prisa. Algo sobre Hueco Mundo había cambiado, y no se sabía lo que implicaba esta observación. El engranaje monolítico que el grupo había visto antes estaba comenzando a girar gradualmente, teniendo una correlación directa con las tormentas de arena en el área. Clank tras clank, el engranaje se aceleró, destellos de un horizonte de bronce emergiendo en la distancia, conteniendo una figura cuya presencia ni siquiera ella podía ver a través. «Active el dispositivo de retorno, ahora». Su voz era urgente, apremiante. Mirando fijamente a la figura que se acercaba, había asumido que el único que podría hacerla sudar visiblemente con su mera presencia era el basto de blanco. Sin embargo, ella estaba equivocada. El sonido de los dientes castañeteando resonó a su lado, pero estaba demasiado preocupada para mirar hacia otro lado. Mirando hacia adelante, el hombre que se acercaba no se parecía en nada al rey de los Oyous que había visto en el Seireitei. La sensación que obtuvo de su intuición fue diferente, asfixiante. A diferencia de los otros que ignoraban la situación que enfrentaban, ella podía entenderlo claramente. Si luchaban, morirían. Si corrían, todavía morirían. Era una desesperanza que nunca había sentido. Este no era el poder de un oponente promedio, sino un enemigo en otro plano de existencia. La desolación de la situación hizo que su semblante cayera aún más, pero no se atrevió a apartar la mirada del enemigo que se acercaba. La única oportunidad que ella y los demás tenían era abandonar la dimensión, pero evidentemente, sus subordinados tenían otras opiniones. «Ve pero capitán, ¿qué pasa con la misión?». Uno de sus subordinados vaciló. Ella tragó saliva, una gota de sudor goteando de su barbilla antes de responder en un tono recortado. «No habrá una misión si todos se demoran más. Date prisa». Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición de un número innumerable de espadas, inmovilizándola en su lugar haciéndola jadear. «No. No». Sacudió la cabeza para deshacerse de la visión que su expresión espantosa. ¿Qué clase de hoyo era este? Había visto el poder del basto de blanco, pero la sensación que estaba teniendo ahora era inexplicable. Era como si no estuviera frente a una sola alma, sino a cientos o quizás miles de almas compactadas en una. Espíritus que residen en un paisaje inmortal. Se tambaleó hacia atrás, grabando la escena que vio ante ella en su mente antes de que de repente perdiera de vista la figura frente a ella en su momento de distracción. Joder. Sus ojos se dilataron. «Date prisa y vete». Ella gritó, blandiendo su espada. Lo que vino antes de ella en un destello de velocidad fue una mano que buscaba aferrarse a ella. Ella reaccionó de inmediato, su espada golpeó la mano, y sin embargo, palideció como resultado. Una lluvia de chispas voló hacia afuera, el ruido penetró en sus oídos junto con una comprensión que no quería creer. «I didn't cut», tartamudeó, su sorpresa no pudo ocultarse. A diferencia de otros Shinigami, ella condensaba regularmente su energía espiritual en un solo punto de su espada para aumentar la penetración. Los tipos de defensas que no podía atravesar se podían contar con los dedos de las manos. El hecho de que la mera piel tuviera que ser añadida a la lista la inquietó profundamente.
porque denotaba la fuerza de su enemigo. Uno sobre el que admitió que no tenía inteligencia, y estaba luchando en su propio terreno. La ansiedad la empujó a la única conclusión que había tenido desde el principio: retirarse. La situación era demasiado desfavorable. Rápidamente se quitó la hoja y voló hacia atrás, dejando escapar un suspiro subconsciente de alivio cuando notó la finalización del dispositivo de retorno que Urahara había creado. Tumbando en la arena, se zambulló y cayó en la lágrima abierta en el espacio que sus subordinados habían establecido apresuradamente antes de entrar rápidamente, jadeando por respirar. Ella fue la última en irse, pero cuando salió del hueco mundo, la inquietud que sintió de repente se apoderó de ella como la guadaña de un segador. Un par de ojos sin pestañear mirándola irse todo el tiempo. Era como si el hueco ante ella estuviera contemplando si atraparla o no, pero eso era imposible sin obstruir el orden del mundo. Ella ya estaba dentro de la lágrima entre dimensiones. Debería haberse sentido segura, pero la realidad demostró que estaba equivocada. Era como si estuviera bajo la mirada de un juez. Un verdugo. Ella no podía entenderlo. ¿Desde cuándo existe tal hueco? Con todo tipo de pensamientos inundando su mente, el único que quedó fue el alivio de escapar de la mirada de ese monstruo y la decepción de fallar a las expectativas de Yoruichi. A cambio, sin embargo, tal vez se había enterado de algo aún más vital. Una nueva pieza de inteligencia. Otro hueco del que la sociedad de almas tendría que estar cansada. Un recordatorio de un viejo conocido que Yamamoto no tomaría bien recordar. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Benkai Quet Z. Lo siento por la actualización tardía y una que no llegó al punto en el que realmente quería terminarla. Terminé teniendo fiebre este fin de semana por una chimenea que estaba dando vueltas en octubre y no me sentía muy bien la mayor parte del tiempo. Con la universidad añadida a lo largo de la mezcla, uno solo podía imaginar. En cualquier caso, volvamos a algo realmente relevante. La próxima actualización que viene es Fate Kill, que se espera para el jueves o viernes. Patreon.com/Varcasius